mí es un agrado, es un verdadero placer, porque pues abrir esta sala de nutrición cerebral para mí realmente es un encanto. Hoy no simplemente abrimos un espacio de un grupo para lectura, sino que abrimos un espacio sagrado de transformación, un espacio sagrado de transformación. Bienvenida, Vivi. Ay, qué agrado tenerte por aquí. Es un espacio donde las palabras se convierten en conciencia. No venimos a leer por leer. Es un espacio donde las ideas se convierten en decisiones y donde los pensamientos se convierten en un destino, ¿cierto? Sabemos dónde estamos, para dónde vamos y estamos desarrollando esa mentalidad con un propósito definido, con ese norte súper claro. Y bueno, pues para mí realmente es un verdadero honor y un profundo placer darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que han decidido unirse a este maravilloso club de nutrición mental, porque eso es este espacio dedicado a los que ya estamos haciendo parte de esta compañía tan maravillosa como es HC Wellness y de este equipo espectacular como es Ver aquí, al que nos unimos hace poco, pero que realmente nos ha aportado bastante, bastante. Y bueno, pues hacer las cosas con alma, bienvenida Vivi, hacer las cosas con alma, con pasión, dejando una parte de nosotros en cada página que leemos y en cada reflexión que compartimos. Estamos leyendo, recordemos, y para contarles a los nuevos que están ingresando al espacio, estamos leyendo una obra que no solo se estudia, se vive. Una obra osa que titula Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Es un libro donde ya hemos avanzado bastante. Es un libro que nos confronta, que nos hace hacer introspección, que nos eleva. Es un libro que nos recuerda que todo comienza en un pensamiento, ¿cierto? Todo parte de una idea inicial, que cada logro nace de una idea súper, súper clara y que cada resultado es consecuencia de ese deseo ardiente sostenido en el tiempo. ¿Cierto? Perseverancia, sostenido en el tiempo. No es un deseo efímero, no es una emoción momentánea. Entonces, aquí no vinimos solo a leer, aquí vinimos a reflexionar, aquí vinimos a cuestionarnos, vamos a desarrollar conciencia de éxito, conciencia de prosperidad, conciencia de dinero, que eso es a lo que nos está impulsando esta lectura de Piense y hágase rico, porque sabemos que el éxito no es una casualidad, es la construcción mental primero y después una manifestación, ¿cierto? Hoy continuamos con una idea súper poderosa. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que continuemos con la lectura. A ver, por aquí. Y pues estamos leyendo, vamos a empezar a leer la historia de Mahoma y es una lección de perseverancia, pues, que es con lo que abrimos este espacio, hablando de cuáles son los conocimientos que nos deja o nos arraiga este libro tan maravilloso. Y bueno, pues esa fuerza interior que nos mantiene firmes cuando las circunstancias no nos parecen favorables, ¿cierto? Cuando esas circunstancias, cuando esas apariencias son desfavorables aparentemente. Sabemos que toda situación desfavorable trae consigo una semilla de progreso, algo que nos instruye y pues con la determinación que tenemos, nosotros convertimos en todas esas apariencias en un sí se puede, sí lo voy a lograr. Entonces aquí no vinimos solamente espectadores, vinimos soñadores decididos, vinimos personas que estamos listos a elevar ese estándar mental y es para quienes entienden que transformar su mente es transformar su vida. Así que vamos a continuar con esta historia. Venimos hablando en el libro, venimos hablando de la perseverancia y de la conciencia de dinero, de la conciencia de riqueza. Entonces vamos a continuar. Los micrófonos los pueden abrir cuando deseen, levantar su manito para hacer una apreciación, para decirnos qué entendieron de la parte que íbamos leyendo. Lo ideal es que estos espacios sean súper interactivos para que retroalimentemos y que de todos aprendamos algo. ¿Listo? Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida. Comparémosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas. Y observaremos que todos ellos tienen un rango común destacado, la perseverancia. Amo esa palabra. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la perseverancia, a ver, si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la perseverancia, lea la biografía de Mahoma.
en especial la escrita por Esad Bay. El siguiente, y bueno, ahí les voy a comentar algo que se me pasó. Les voy a comentar algo y es que mi Spanglish no es muy bueno, así que si tienen que hacerme alguna corrección, sí, digamos en las 57, pues está súper bienvenida, ¿ok? Bueno, por acá. El siguiente y breve extracto del libro publicado por Thomas Sugden, lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los más asombrosos de perseverancia conocido por la civilización. El último gran profeta, por Thomas Sugden. Mahoma fue un profeta, pero ya estamos de vuelta. Eso es. No fue un místico, no poseía una educación formal, no inició su misión hasta que cumplió los 40 años, cuando anunció que era el mensajero de Dios, portador de la palabra de la religión verdadera. Fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores privados de sus bienes mundanos y sus seguidores privados de sus bienes mundanos y enviados al desierto tras él. Lo desterraron a él y a sus seguidores. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que otros 10 años transcurrieran, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y en la cabeza de un nuevo mundo religioso que con el tiempo se extendería hacia el Danubio y los Pirineos, antes de agotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de tres clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Un ejemplo grandísimo de perseverancia. 10 años, después de 10 años, a pesar de todo lo que le decían, a pesar de todo el parloteo que había a su lado, iba para donde iba, ¿cierto? 10 años después era todo un dictador. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca. Súper bienvenidos a todos los que se van uniendo. Como quiera que la Meca era cruce de caminos del mundo, hogar de la piedra mágica llamada la Cava, gran ciudad comercial, centro de las rutas de caravanas y no muy saludable. Los niños eran enviados al desierto, a que fueran criados por los beduinos. De ese modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de madres nómadas y experimentadas. Atendió las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive de la cristiandad en sectas que guerreaban las unas contra las otras. Cuando tenía 28 años, Khadija, la viuda, lo llamó con favor y se casó con él. El padre de ella se hubiera opuesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante, respetado y muy astuto. Después de ser rechazado, después de ser criticado, después de aguantarse 10 años, un mitote absurdo en la sociedad, pues vivió como un rico comerciante, respetado y muy astuto. Perseverancia, constancia. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Khadija que el arcángel Gabriel le había aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra y sin embargo los versos del Corán tal y como él los recibió, los recitó con toda fidelidad. Eran mejores que cualesquiera versos de los poetas profesionales de las tribus que las de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don.
El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta herejía política, más el deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos existentes en la plaza de la Cava, fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos atraían a las tribus del desierto a la Meca, y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la Meca, los capitalistas de los que él mismo había formado parte, se echaron sobre Mahoma. Entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo entero. El auge del Islam comenzó. Del destierro surgió una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático luchando como una unidad y preparado a morir sin pestañear. Mahoma había invitado a judíos y a cristianos a unírsele porque él no estaba creando una nueva religión, estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiese conquistado el mundo entero, pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de introducir la guerra humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en la ciudad santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Wow. Los cristianos, no obstante, aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje, la universidad. Esto es historia que, si bien nos cuenta algo de la perseverancia, mira lo que nos pone a pensar, ¿cierto? A ver. Ellos no hicieron una matanza como lo hicieron los cruzados, ¿cierto? Por imponer la cristiandad. Wow, esto es historia magistral, maravillosa. Pero pues el foco es la perseverancia, ¿cierto? ¿Cuánto tuvo que hacer veniendo de familias que no eran familias de riqueza, ¿cierto? No venía de cuna de oro, como decimos los latinos, venía de una familia muy empobrecida y aún así su perseverancia, su constancia le dio el título que le dio y pues al día de hoy cuántos seguidores no tiene, ¿cierto? Y ya no está en este plano terrenal, pero aún así, ¿cuántos no respetan el Corán? ¿Para cuántos es su libro sagrado, cierto? ¿Cuántas personas profesan esa religión? Recordemos que podemos interactuar, que pueden abrir sus micrófonos, ¿ok? El poder de trabajo en equipo. La fuerza impulsora. El noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone el poder suficiente para transformarlos en acción, porque de nada sirve tener todo el conocimiento, de nada sirve estar en estos espacios compartiendo, llenando nuestra cabeza de información si no la llevamos a la acción, ¿cierto? Este capítulo describirá el método mediante el que un individuo puede obtener y explicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. Y ese esfuerzo dirigido parte de una decisión, ¿cierto? De mejorar un 1% diario, de tomar una microacción todos los días que nos permita avanzar, que nos permita ser mejores. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. Por eso es muy importante esta clase de asociación, por eso es muy importante saber con quién nos codeamos, ¿cierto? De quién nos rodeamos, porque somos el resultado de las primeras 5 personas. Hoy habemos más personas en el club de lectura y pues eso es muy importante, saber con quién nos juntamos a crear ese mismo nivel de vibración para atraer hacia nosotros lo que estamos buscando, ¿cierto? El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. Y nosotros aquí estamos trabajando por un mismo fin, ¿cierto?
impactar cientos de miles de personas, de familias a nivel mundial, ayudar a todo el que podemos ayudar. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido, ¿cierto? Lo importante es mantenerse. Averigüemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes de conocimiento. 1. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esa fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. ¿Cómo nos unimos a esa fuente infinita? ¿Cierto? Para los creyentes, para los que creen en religiones, por medio de la oración, por medio de, para los que creen en el universo, por medio de los mantras, ¿cierto? Por medio de todo el tiempo estarnos repitiendo cosas positivas en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Cómo nos unimos a ese yo superior por medio de la meditación? ¿Y qué es la meditación? La meditación no es sentarnos en posición de Buda y hacer no, eso no es la meditación. La meditación es concentrarnos en algo. Tanto tiempo que creemos un vacío entre el inconsciente y el consciente, ¿cierto? Y por medio de en medio de ese vacío es donde surgen las grandes ideas. Entonces, meditar es concentrarnos en un objeto o concentrarnos en la lectura de un libro, por ejemplo, o concentrarnos en un audio, en una canción o en un animalito que nos guste, ¿cierto? Concentrarnos en algo, cierta cantidad que nos permita crear ese vacío entre el inconsciente y el consciente que nos permita tener mejores ideas. ¿Para qué? Para aplicarlas, para ponerlas en acción. Bien, conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. La imaginación creativa se desarrolla. Que es que yo no sé imaginar, que yo no sé crear bien, que vea, todo el que se concentre, todo el que medite lo puede lograr. Experiencia acumulada. Permítanme un segundo. Bueno, permítanme, comparto otra vez la pantalla. No sabía que no estaba compartiendo la pantalla. Después de que salió, ok, bueno, ya estamos acá otra vez. Bien. 2. Experiencia acumulada. Vemos esto por acá. La experiencia acumulada del hombre o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esa experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas. Investigación e investigación. Porque, ¿sí o no? En el campo, como cualquier otro hito de la vida, se dedican diariamente a reunir y organizar hechos. Esta es posible hacia la imaginación creativa. El conocimiento creativo, aparte de las fuentes antes citadas, convertido en poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y expresados esos planes. El examen de estrés de conocimiento pone ya la dificultad con la que se encontrará algo que dependa exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y a través de planes definidos en términos de acción. Siempre hay que tener ese deseo ardiente, ¿cierto? Planificar conforme queremos que llegue ese deseo y, por supuesto, poner ese plan en acción. Si sus planes son amplios, y si contemplan amplias proporciones, debe inducir en general a otros a cooperar con él antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Gane poder por medio de un equipo de trabajo.
El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido, donde hay dos o tres, ¿cierto? Si fuera para vivir solos, estaríamos en una isla. Entonces, siempre debemos tener en cuenta la buena asociación, ¿cierto? Juntarnos con las personas que nos sumen, que nos aporten, que nos permitan tener ese crecimiento, que nos permitan leudar, que nos permitan avanzar, evolucionar. El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. No lo logra una persona sola. Siempre debemos contar con un buen equipo. En un capítulo anterior ya se ha dado instrucciones para la creación de plan, transformar el deseo monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del equipo de trabajo, su objetivo estará medio alcanzado, incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Sí, cuando menos pensó, ¡boom! Y no nos dimos ni cuenta. Equipo, estos libros se van a ir leyendo, ¿cierto? Conforme vamos apreciando qué vamos necesitando. Y pues para los que de pronto no han tenido la oportunidad de leer, voy a compartir con Vivi el PDF para que en sus casas puedan leerlo, puedan escuchar también en audiolibro. Personalmente me encanta escuchar el audiolibro e ir leyendo cuando encuentro que coordinan, ¿cierto? Porque muchas veces lo que está en el PDF es todo lo contrario del audiolibro. Pero es muy bueno, sucede algo en la mente y es que empezamos a graficar y se aprecia más la información, se sostiene y se mantiene. Así pues, para que comprenda las potencialidades intangibles del poder de que dispone mediante un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado, explicaremos aquí las dos características del principio del equipo de trabajo, una de las cuales es la naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica. La característica económica resulta evidente. Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarles una ayuda honesta, en un espíritu de perfecta armonía. Y eso es lo que me encanta de esta industria, porque en las redes uno realmente encuentra personas que tienen un valor extraordinario, personas que realmente suman, que realmente aportan, que están ahí para ayudarnos a crecer, que están ahí para aportarnos a nuestra vida. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Su comprensión de esta gran verdad puede llegar a definitiva su estatus financiero. La fase psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar. Quizá usted puede admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede alcanzar con una tercera mente, donde hay dos o tres, ¿cierto? Reunidos. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la fase psíquica del equipo de trabajo. Hace ya más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo. Recordemos que este libro es escrito en 1937, 50 años antes. Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo, o más bien sobre la característica económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que para todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a analizar qué puedo yo aportar como ser humano, ¿cierto? Porque no es solamente, ay, venga, sí, el equipo y el equipo me ayuda a hacer esto y el equipo aquello, que yo estoy dispuesto a ofrecerles
a mi equipo, para que en consecuencia tengamos un ganar-ganar, ¿cierto? Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. No se puede acumular ningún gran poder por medio de un otro principio. Y hoy más que nunca, esa asociación selectiva, esa nosotros, saber tomar esa conciencia de saber con quién nos asociamos, con quién nos reunimos es indispensable. Equipo, no sé qué tanto veamos noticias, la verdad no evito al máximo, pero sabemos que están sucediendo cosas impresionantes. México es uno de ellos, es uno de esos escenarios. Y es triste lo que está ocurriendo a nivel México, a nivel internacional, Gaza y muchas más noticias que hoy por hoy son realmente muy importantes, pero los medios masivos de comunicación nos tienen cooptada la atención hacia los Syrian, ¿sí? Entonces ahora están hablando es de estos movimientos. Yo respeto mucho esas agendas, la verdad, no las comparto ninguna de ellas, pero son agendas que bien, cada persona, si no tiene su propia identidad, pues va buscando dónde encontrarla, ¿cierto? Pero eso, esa en el poder, nos desvíen la atención hacia cosas que pueden ser muy insignificantes, ¿cierto? En comparación de lo que está sucediendo en Gaza, que ya fueron noticia en su momento, pero que son noticias que pasan así súper rápido y bueno, chao, esto pasó y ya nos enfocan el pensamiento en distracción, ¿sí? Y esa distracción es la que no nos permite a nosotros salirnos de ese sistema manipulado. Y esa es la importancia de, uno sumarnos, de nosotros sumarnos a este mundo alternativo, a este sistema paralelo con las redes de mercadeo, porque a diferencia de lo que hay en ese sistema manipulado, acá empezamos a desarrollar nuestra mentalidad, a crecer personalmente, a crecer espiritualmente y con todos los libros, con todas las lecturas, vamos creando un espíritu colectivamente colectiva que nos permite avanzar en paralelo al otro sistema sin hacer parte de esa manipulación, ¿cierto? Entonces, respeto mucho todas las agendas y la música y lo demás que escuchen, pero debemos tener en cuenta que con el fin de salir de ese sistema de manipulación y consumismo absurdo, se crean las redes de mercadeo, ¿cierto? Con ese fin se crean hace ya un montón de años, 60, 70 años, yo qué sé, cuando inicia Rick DeVos y Jay Van Andel con este movimiento tan grande en redes de mercadeo para crear un mundo completamente alternativo. Entonces, es muy importante el poder de la asociación, es muy importante saber de quién nos rodeamos, qué información le podemos a nuestra cabecita, ¿sí? Qué información realmente que nos nutra, que realmente nos informe, porque estamos en un mundo en que todo eso que vemos ahí, que llamamos información, forma, no nos construye, más bien como que nos deforma. Adelante, Vivi. Hola, hola Vivi, ¿cómo estás? Buenos días. Por de acuerdo en a veces hasta para, bueno, va a sonar un poco fuerte, pero definitivo eres la persona, el resultado también de las personas con las que te juntas, de la música que escuchas, de lo que miras en la televisión, de lo que miras incluso en redes, porque yo también digo, mira, si estamos en redes sociales, no sé, viendo videos, o sea, ¿qué te cuesta cambiar el algo que no aporta a algo que te aporta? Porque también la gente sataniza el que estemos en redes sociales cuando hay cosas, hay videos, hay información que te puede nutrir. Pero definitivo, esto que te voy a decir es fuerte. A veces para poder estar donde tú quieres, con la gente que tú quieres, yo siempre le digo a la gente, a veces hasta tienes que podar el árbol genealógico, los amigos, y de verdad es fuerte, porque en mi caso tocó hacer eso. Este, yo decía, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Si trabajo, si hago, si esto. Y ¿sabes qué hice? Podé mi Facebook de mi familia. Y entonces, o sea, pero yo no lo hice consciente, ¿sí me explico? O sea, dije, ay, no voy a quitar a tal, 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 porque solo están juzgando, ¿no? Y cuando lo hice, Vivi, todo avanzó, ¿sabes? O sea, todo cambió.
y es duro, es fuerte porque pues piensas que las personas que están más cercanas a ti son las que quieren que te vaya bien y pues a veces nos damos cuenta que no. Entonces sí, definitivo somos el resultado de todo eso, ¿no? De quienes nos rodean y pues hay que accionar también, no solamente hablando de negocio, trabajando en equipo, sino también hay que accionar en cuanto a limpiar nuestra vida para poder avanzar. Listo. Así es, Vivi, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, eso es hacer una poda, eso es hacer una poda. Realmente hay personas bueno, quizá en su momento nos aportaron, ¿cierto? Quizá en su momento nos dieron apoyo, nos dieron cobijo, nos dieron cosas que nos servían, pero llega el momento en el que te sientes limitado, en el que te sientes estancado, en el que sientes que ya no avanzas más y pues vinimos a este plano terrenal a leudar, a crecer, a evolucionar, a estar en constante avance. Y entonces cuando llegamos a ese límite, instituciones educativas, instituciones religiosas, instituciones políticas, la misma familia, el círculo de amigos, nos pegan un freno que uno dice, caramba, bueno, ¿qué está pasando? ¿A quién tengo que dejar de lado? Sí, con todo el cariño del mundo para poder seguir avanzando. Entonces, y no solamente dejar de lado, ¿con quién sí voy a crear un círculo cercano? ¿Quién sí realmente, a quién sí yo le puedo aportar algo y que esa misma persona me dé retroalimentación, ¿cierto? Y que podemos crecer juntitos, ¿sí? Avanzar, vibrar en un mismo nivel para que avancemos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien más desea, levanta la manito. Si no, continuamos. Bien, vamos a avanzar. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. Bueno, súper entendible, ¿cierto? Si nos juntamos suficientes personas a crear ese nivel de vibras altas, a vibrar en alto, créanme que sucede algo mágico, sucede algo mágico. Eso es como la frase bíblica, ¿sí? Y que no solamente está en la Biblia, están muchísimos libros sagrados. Donde hayan dos o tres reunidos en mi fe, ahí voy a estar. Y ahí es donde sucede la magia. Y muchos van a mirar desde afuera y van a decir, ay, eso fue suerte. No, no, eso no es suerte. Eso es el poder de la asociación y la perseverancia juntos o unidos a ese deseo ardiente y a esa conciencia de riqueza que estamos construyendo. También es un hecho bien conocido que toda batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de células que contiene. El cerebro funciona de una forma similar. Esto explica que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energías de pensamientos que un solo cerebro. Del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora se hace evidente que el principio del equipo de trabajo contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. No tienes que ser el más inteligente, no tienes que ser el super emprendedor, no tienes que ser el super empresario, tienes que tener ganas y tomar una decisión y rodearnos de buenas personas que sí tengan esas capacidades, ¿cierto? Porque pues todos tenemos habilidades diferentes. De ello, se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio de equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada, incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. O sea, indudablemente nos permeamos. Y si son cosas positivas, mejor. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que en el inconcebible corto término de 10 años, el señor Ford logró superar esos tres obstáculos y que 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si relacionamos con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford fueron patentes a partir del momento en el que se convirtió en amigo personal de Thomas Alva Edison. Empezaremos a comprender
¿Cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra? Siempre van a haber personas influenciables y personas que influyen. Un poco más. Consideremos el hecho de que los logros más extraordinarios del Señor empezaron a producirse tras haber conocido a Harvey Firestone, John Burgos y Luther Burbank. Eso quiere decir que se están moviendo buenas energías. No me había sacado tantas veces seguidas del Zoom. Bueno, eso es. Los hombres participan de la naturaleza y los hábitos y el poder de pensamientos de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison, Burbank, Burroughs y Firestone, el señor Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos cuatro hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos de procedimientos descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. O sea que todos podemos hacer esto mismo que llevó al señor Ford a tener la fortuna que tuvo y que todavía tiene su familia. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes al Mahatma Gandhi. Estudiemos ahora el método por el que obtuvo su enorme poder. Eso es algo que es posible explicar con pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran física y mentalmente en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a dos personas, sean las que fueren, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos, sí señor, en un espíritu parecido, aunque solo sea remotamente a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita, ¿cierto? Ese poder que no podemos ver, ese poder que está ahí latente, del que nos podemos pegar. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Es que Dios hizo este mundo vasto para todos, a la inteligencia infinita, o el universo, o las energías, o lo que sea en que creas. ¿Sí? Ahí está puesta la abundancia para todos, ahí está puesto el conocimiento para todos. Depende de una decisión personal, ¿cierto? Educación. Bueno, y más en este sistema manipulado. Si nosotros queremos realmente hacer la diferencia, hay que hacer la diferencia, ¿cierto? Por ahí estuve mirando un estudio de personas en Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, y es triste. Bueno, no estamos en el peor puesto, pero, por ejemplo, hay una estadística de Venezuela donde dicen que el 50% de las personas no leen ni el periódico, ni la cajita de las instrucciones de lo que compran. Y ese 50% que leen, de ese 50% que leen, el 90% no entienden lo que leen. Hágame el bendito favor. Y más o menos por las mismas estadísticas estamos en toda Latinoamérica, porque dejamos de lado esto, ¿cierto? Obviamente la tecnología es súper buena, es una herramienta maravillosa para saberla utilizar. Pero lo que sucede, la magia que sucede en nuestras mentes cuando se lee, cuando se toma nota, cuando se subraya si el libro es físico, es algo que todavía la ciencia no puede explicar. Se trata de la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si ellos son conscientes de ese hecho como si no. Las otras dos grandes fuentes de la que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son ni más ni menos fiables que los cinco sentidos del hombre. Y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables, sí.
En capítulos posteriores se describirán adecuadamente los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita, lo que viene es delicioso. Esto no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir con sus hábitos religiosos de cualquier persona, con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el exclusivo propósito de instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos individuales. El poder de las emociones positivas. El dinero es tímido y elusivo. Tiene que ser procurado y obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida, que persigue a la pareja de sus sueños. Bueno, pues empezamos con una frase súper diciente este título y es que por las creencias limitantes, por nuestra cultura, por la asociación, tenemos a veces conocimientos vagos y esas creencias limitantes y esas frases que nos dejan ahí detenidos porque el hombre rico más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que el hombre rico al reino de los cielos, ¿cierto? Y sabemos hoy día por estas lecturas, perdón, por estas lecturas que se referían al ojo de una aguja, era la puerta pequeñita para que las personas entraran por allí a los templos y que los camellos no pudieran entrar, ¿cierto? Pero eran pequeñas, adecuadas a que las personas sí pudieran entrar. Pero entonces las personas que de pronto no les gusta afianzar en conocimiento y se quedan con lo que les dice alguien más, ¿cierto? Un líder religioso o en la misma familia o los amigos. Entonces, no, es que la riqueza es mala, porque imagínense, si más fácil entra el camello por el ojo de aguja, sabemos que una aguja, pues por muy grande que sea, nunca va a pasar un camello por ahí, ¿cierto? Entonces, esas limitantes nos hacen quedar estancados. Y por dar un ejemplo, porque hay muchísimos ejemplos, ¿cierto? Por dar un ejemplo que yo creo que es más conocido ese a nivel internacional que cualquier otro. Entonces, si nosotros no sabemos asociar y desarrollamos la conciencia de riqueza, porque es que vea, no nos digamos mentiras, ¿para qué trabajamos? Todo el mundo trabaja, ¿para qué? Para recibir un pago, ¿para qué? Para comprar lo que necesita o lo que le gusta, si no tiene de pronto muchas responsabilidades, pero todo el mundo tiene que trabajar. Y mucha gente me dice, no, es que el dinero no es todo. El dinero lo es todo en esta vida, porque ¿para qué madrugas a trabajar todo el tiempo? El dinero lo es todo en este plano terrenal. Y eso tiene que ir muy de la mano con un crecimiento espiritual, ¿cierto? Vamos creciendo en abundancia, de riqueza, vamos creciendo en espiritualidad para que no suceda entonces un mitote bárbaro en la cabeza y que después no sepamos hacer ni sostener la una ni sostener la otra, ¿cierto? Adelante, Vivi. Eso me encanta porque la gente negativa siempre te va a decir que el dinero no lo es todo, pero, y que no compra la felicidad. Y sí, a lo mejor no compra la felicidad, pero sí te da para dormir más tranquilo, yo les digo así, ¿no? Y aparte, ¿por qué conformarte con solo poder pagar lo que es el día a día? O sea, porque el dinero al final, si a lo mejor tú tienes, no sé, hablando de algo, pues dentro de lo que cabe negativo, no tienes salud y a lo mejor tienes que ir a un lugar, un hospital que puedes pagar por tus ingresos normales, pero si tienes más dinero vas a un mejor hospital para ser mejor atendido. Si tus hijos van a una escuela pública, puedes tener el dinero para llevarlos a una escuela privada. Y si ya van en una escuela privada, para ir a otra mejor escuela, inclusive en otro país, ¿no? Donde se pueda rodear precisamente de esa gente que tenga la mentalidad triunfadora. Entonces, yo sí creo que el dinero es muy importante, pero volvemos a lo mismo, tienes que alejarte de las personas que piensan así, porque cuando te quieren meter ese chip de el dinero no es importante. A mí me decían, eres una materialista, solo te importa eso. Entonces empiezas tú como a decir,
mejor no, porque eso está mal, ¿no? Para la gente está mal. Cuando podas a esa gente y volteas a verlos y dices, ya ves, puedo estar mejor que tú, pero no es la competencia con la gente, simplemente el darte cuenta que esas personas no quieren que crezcas, que no quieren que estés mejor, que no tengas una mejor vida, que tengas, ¿por qué conformarnos con cualquier cosa? ¿Sí me explico? ¿Por qué conformarnos nada más con sobrevivir? Entonces, no, el dinero sí es, considero, importante, siempre trabajarlo desde la humildad en el sentido de, no tienes por qué alardear, pero sí tenemos que ir por más, porque eso nos va a dar mejor vida. Te digo, simplemente en la salud. Ya olvídate que si viajes, que si esto, que si lo otro. O sea, el dinero te lleva a tener una mejor calidad de vida que si tú en algún momento necesitas ir a un hospital, digas, puedo pagar ese hospital y sé que voy a ser mejor atendido. Entonces, pues eso es lo que quería compartir, Vivi. Gracias, Vivi, gracias. Claro, y es que, a ver, muchas veces nos buscamos un montón de justificaciones y excusas para no accionar, para no hacer lo que haya que hacer, ¿cierto? Y entonces empezamos a decir eso, porque yo era una de esas, ¿cierto? Por eso es muy importante trabajar la mentalidad, por eso es muy importante habituarnos a lecturas que nos aportan estos libros que son tan viejos, ¿cierto? Que no vamos a leer cualquier libro, una novelita, pues, respetando, con todo el respeto para los que les guste y demás. Pero en las grandes escuelas y las personas que han tenido grandes fortunas, que por lo general son de descendencia judía, son personas que han leído entre líneas la Biblia, la Torá, el Talmud, el Corán, el Mahabharata, el Bhagavad Gita y demás libros sagrados para las diferentes culturas. Y son personas que han sabido leer entre libros. Y les cuento, del 1% de la población internacional rica, el 25% de ese 1% son judíos. Y son personas que han estudiado la Biblia entre líneas, los libros sagrados entre líneas, para saber entender realmente qué es lo que significa. Por ejemplo, para ellos es completamente diferente, ¿cierto? De pronto la cristiandad en Occidente dice, un rico no entrará al reino de los cielos. Para ellos el pobre no entrará al reino de los cielos, porque el pobre no tiene nada que aportar, está a merced de lo que le puedan dar. Si tú eres rico o si tienes medianamente la capacidad de aportar, ¿cierto? Estás ayudando a mejorar a alguien, mejorar algo. Pero si eres pobre y estás a la merced de lo que te den, ¿qué le estás aportando al mundo? Y es ahí donde de pronto las élites tienen algo de razón, las élites que manejan el poder y controlan los hilos en este mundo, porque, por ejemplo, Bill Gates en el 2005 decía, con un buen trabajo en estas cosas que se aplican, vamos a eliminar la basura de la sociedad, lo que no sirve, ¿cierto? Porque lo que no sirve que no estorbe, porque como ellos sí tienen una mentalidad de avance, ¿cierto? Y esto es con todo el cariño y con todo el respeto y suena muy fuerte, pero es así como piensan ellos. Si tú no estás para aportar a la sociedad, no sirves, no sirves. Entonces esa mentalidad de pobreza hay que dejarla de lado. Y que el dinero es muy importante, es lo más importante sobre este plano terrenal, dejando de lado lo espiritual, porque por dinero se mueve todo. Todo es oferta y demanda y todo tiene de por medio el dinero. Ok, continuamos entonces. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no se diferencia en mucho del que se utiliza para cortejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito en la obtención del dinero, debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con el deseo, debe ser mezclado con la perseverancia, debe ser aplicado mediante un plan y ese plan debe ser puesto en acción. No importa la apariencia. Viviana, es que ya tengo fe. Viviana, es que yo ya estoy perseverando hace un año. Viviana, es que mi deseo está ahí y nada. Cuando más fuerte año no funcionó, me voy. Ese se perdió. Porque cuando más dura se pone la situación es porque la recompensa es muchísimo más grande.
Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye hacia abajo. Existe una corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente en dirección a la riqueza. Y la otra lo hace en dirección opuesta y se lleva hacia la miseria y la pobreza. ¿De qué parte vamos a estar nosotros? A todos los que no logran salir de ella. A ver, pero es porque no están accionando. Exactamente. Claro que sí. Bueno, todo aquel que ha acumulado una gran fortuna ha recorrido la existencia de esta corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que se lleva a uno hacia que le lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia el. Por eso, controlar el pensamiento es difícil, sí, es muy difícil, pero no es imposible. Lo podemos lograr. Realista es lo que nos lleva a mediocridad, ¿cierto? Porque es que la realidad la podemos nosotros cambiar. Nosotros somos co-creadores, somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza. Los pájaros fueron hechos a imagen y semejanza de las aves, ¿cierto? Los peces a imagen y semejanza de los peces, ¿sí? Y el ser humano a semejanza de quién? De Dios. Somos Ah, ya, dioses en pues. potencia y hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber apreciar eso porque somos co-creadores de nuestra propia realidad. Podemos mejorar, podemos cambiar, no importa la apariencia. Viviana, pero es que la realidad es esta. Sí, pero si sabemos ver a través de esas apariencias, podemos dar éxito. Haya acumulado una gran fortuna, ha recorrido la existencia de esa corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento, las emociones positivas del pensamiento, corriente que lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que lleva a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de una gran importancia para toda aquella persona que esté siguiendo este libro con el propósito de acumular fortuna. Y no nos digamos mentiras. Yo entré a este proyecto buscando extra, pero aquí me doy cuenta que era por un ingreso extra, buscando 500 semanales, $2,000 semanales, que es muy buena suma. Aquí me he dado cuenta que esto es un crecimiento, un desarrollo personal, que esto es una familia, que no solamente es un ingreso, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que es muy importante. Pero si no llevamos de la mano ese crecimiento económico con ese crecimiento espiritual, vamos a crear algo que no tiene avance. Siempre tenemos que ir ahí, un paso y un paso, un paso y un paso. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de remo, mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente, el libro, la lectura, la asociación, pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso, porque la información sin acción es una ilusión. La simple lectura y juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido o en otro, no le beneficiará en nada. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza. El cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita un plan alguno, no necesita que la ayuden, porque es enérgica y ruda, hacer pereza, ¿cierto? En cambio, la riqueza es reservada y tímida y por lo tanto tiene que ser atraída. O sea, como dice un líder por ahí, tenemos que pararnos de la silla, tenemos que mover esas nalgas. Bueno, él lo dice con otra letra, con otras palabras, pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos ya tenemos un plan estructurado? ¿Cuántos ya tenemos en marcha ese plan? Y no tiene que ser una cosa, pues, que no, que es que mire, tengo que pensar que no. Una microacción todos los días de algo que no hacías.
Y conforme va avanzando el tiempo y ya habituamos esa microacción, otra, y después otra, y después otra. Yo les cuento y no me canso de contarles, para mí era muy, muy tedioso, muy aburrido, tremendamente maluco madrugar. Era lo peor para mí, me levantaba con el apellido en la frente y yo quería dormir otro ratico y bueno, empresa llegaban las personas a trabajar y yo no me había bañado, ay, qué pena, un momentico, yo me organizo. Y cuando empiezo los clubes de lectura, gracias a la mentoría de varios líderes de México, a los que le tengo muchísimo cariño, ya no están con nosotros, pero les aprendí muchísimo, Ulises, Javi, Antonio, y ellos decían de las 5 de la mañana, el Club de los Millonarios, madrugan. La gente que quiere hacer más pone el esfuerzo extra. Y eso a la larga no es ni siquiera un sacrificio, porque nos rinde más el día, porque pasamos con mejor energía. Entonces, hoy me despierto con todo el agrado, con todo el amor del mundo, porque yo antes no sabía leer y tartamudeaba más de la cuenta, más de lo que me vieron tartamudear. Y no empataba una idea con la otra. Es más, me costaba abrir el micrófono, me costaba abrir la cámara. Y yo dije, esto es un reto personal, me gusta, es mi terapia personal, madrugo, me encanta abrir ese club de lectura. Tengo muchísimas cosas que hacer, como todos, pero esto es prioridad, porque estos negocios son 80% mentalidad, 20% acción. Cuando ya tomas la acción, teniendo esa mentalidad desarrollada, ahora, no es que vamos a esperar, no, es que esperar preparado no funciona así, porque la práctica es la que hace al maestro. Conforme ingresé al club de lectura, diciembre de 2024, empecé a accionar y, y en cuestión de unos mesecitos nos subimos al bronce, muy cerca del plata. Y por circunstancias de la vida nos pegamos una estancadita, pero ya estamos volviendo a subir. ¿Por qué? Porque esto es una montaña y es normal que tengamos situaciones desfavorables y tengamos situaciones que saben que cuando tenemos una red, una estructura y no tenemos la mentalidad desarrollada, se cae. Por eso tiene que ir de la mano una con la otra. Sabemos liderar. Si hoy HC Wellness nos dijera, a ver, yo miro nombres por acá. Si hoy HC Wellness nos Gerardo, Karen, toma 2.000 personas, lidéralos. ¿Lo podríamos hacer? ¿Cuántos de los que estamos aquí lo podríamos hacer? Por eso es importante trabajar la mentalidad. Por eso es importante asociarnos bien. Por eso es importante poner como prioridad estos espacios y la acción masiva después de estos espacios. Ya es una hora de club de lectura. Si Vivi nos quiere decir algo más o alguno que se anime a darnos su apreciación de la lectura. Yo digo que alguien más del equipo. A ver, Karen, Eumir, Hola, hola, buenos días. buenos días, adelante. Gracias. La verdad que, como dices, ¿no? O sea, no solo son pensamientos de hace muchos años, realmente es toda una enseñanza a la vida, porque definitivamente la cultura latinoamericana está enfocada en todo el tema religioso, creo yo. Y creo que el tema religioso está confundiendo o confunde mucho, sobre todo con las interpretaciones que le vamos dando a la Biblia, a los escritos antiguos. Creo yo que definitivamente la forma de pensar de antes hoy ya no aplica en muchos sentidos, porque muchos crecimos pensando en la escasez, que la escasez era lo que te iba a llevar a la vida eterna, a estar bien, a vivir tranquilo. Y poco a poco, conforme uno va creciendo, va aprendiendo, va haciendo cosas diferentes. Y, y mencionaron algo que a mí mucho, normal, personas que te detienen
ti o que no creen en ti, tienes más cerca. Que se supone que tendrían que estar contigo acompañándote siempre, independientemente de si estás bien o estás mal. Yo tengo un hijo de 23 años y también me costó mucho trabajo cambiar esa mentalidad. Uno muchas veces refleja todas las carencias en los hijos, ¿no? Entonces, yo he decidido a partir de de las redes de mercadeo, he aprendido muchísimo. Hoy tengo personas, sigo conociendo personas que me han ayudado directa o indirectamente a ser mejor, a pensar diferente. Y creo que el tema de la riqueza no necesariamente es el dinero como tal, sino obviamente sí es muy importante, nos cambia la vida a todos. Y como dijo Vivi, ¿no? O sea, qué mejor estar en un hospital de 5 estrellas a estar en un hospital público. Eso es un cambio definitivo. O sea, yo lo he vivido gracias a Dios, a mi trabajo. He podido tener esas experiencias y la verdad sí te cambia la vida totalmente. Y obviamente cuando vives eso, tu mentalidad cambia. Tu mentalidad cambia cuando tienes la oportunidad de compartir con personas exitosas. Claro que te quieres ver ahí, claro que te da envidia porque dices, ¿por qué yo podría hacerlo? ¿No? Pero creo que está ahí la diferencia en cómo ves a las personas exitosas. Si las ves desde la envidia o desde la envidia que quieres hacerlo y quieres replicar lo que ellos están haciendo. Y la verdad que yo entrar en redes de mercadeo, yo empecé en la pandemia justamente con redes de mercadeo porque quería una visión diferente y como dicen por ahí, ¿no? Las que tú las quieres, sino cuando las... Y creo que para mí fue un cambio de vida total. Empecé a leer más libros de autoayuda, de superación, para poder desarrollar mi mente y poder abrirla a todos estos tipos, a todo este tipo de temas que la verdad mucha gente obviamente desconfía porque hay gente mala que se dedica a quitarle las cosas a los demás y eso no está bien. Entonces, creo que hay que reforzar todo eso y definitivamente mejorar para poder ayudar y que la gente que está cerca de ti cambie su forma de pensar y podamos aportar más a este mundo, que hoy, la verdad, por lo menos, con lo que decías tú al principio, lo que está pasando en México es porque nosotros lo permitimos, o sea, realmente nosotros lo permitimos y no aportamos en el sentido de la mentalidad para que las personas puedan dejar todo lo que nos está dañando y desde ahí aportar un poquito, un grano de arena para poder mejorar este mundo, ¿no? Porque la verdad es que los latinoamericanos tenemos algo que en muchos otros lados no tienen y creo que es esas ganas de ser mejores, de aportar, de convivir con mucha gente, de ayudar. O sea, creo que eso es lo que diferencia mucho a los latinoamericanos de los europeos, por ejemplo. Y eso es lo que yo quiero aportar. La verdad es que es un libro que me ha ayudado muchísimo y muchas gracias por compartirlo también con nosotros. No, mira, a ti, muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, es que por eso es importante saber concienciar de qué puedo yo aportar, ¿cierto? ¿Qué tengo yo para aportar? Mira lo que nos dices tan impresionante, es que lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque le hemos dado la potestad a los gobiernos completos sobre nuestra vida, por no ser autosuficientes, por no tener, por no ser más bien autónomos, ¿cierto? Por no tener, por no ser críticos, nosotros tener autocrítica, ¿cierto? Y eso es lo importante de todo este mundo alternativo, de que vamos desarrollando esa mentalidad. Juan Carlos, adelante, gracias, Eumir. Sí, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenos días para todos.
Pues yo quiero aportar porque la verdad en el tema de estar conectado todo el tiempo con libros, audiolibros, es una de las cosas que a uno le permite no decaer, porque como todo hay momentos difíciles, siempre le da a uno como pensadera, ¿cierto? Pero lo importante es no soltarse del sistema, porque mientras estemos ahí escuchando, cada día hay audios o hay conferencias que uno las escucha y lo emocionan y les suben esa llamita, por decirlo así, y volvemos y la escuchamos y nuevamente nos incendia, ¿sí me entiende? Es como algo muy bueno por ese lado porque no se puede uno soltar del sistema. Y eso de estar contaminándose con ese tipo de cosas como lo que ustedes están contando, pues que es noticias y todo eso, por lo menos a mí me gusta la política. Y en estos momentos, eso para mí es duro porque yo quiero opinar con toda esa política y con todo eso que hay, pero yo sé que no está bien. Entonces eso, a la final, a mí como que ahí va a suceder lo que tenga que suceder. Yo no puedo hacer como mucho en eso. Entonces, mejor me encargo de nutrirme yo en lo personal y así hacerle llegar esa información a los demás que también se encuentran en la misma situación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Y vamos para adelante. Así es, con toda. Juan Carlos, muchísimas gracias. Claro, es que son temas que es mejor no tocar y más cuando estamos desarrollando liderazgo, las personas se vuelven muy susceptibles ante temas religiosos, políticos, eh, de salud y demás. Entonces es mejor dejarlos como a un ladito y ser muy sutiles en cuanto a tomar conversaciones de esa índole, ¿cierto? Entonces hay que ser bastante precavidos al momento de tocar esos temas porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Esto está diseñado para que haya confrontación todo el tiempo. Divide y vencerás. Y eso es lo que las élites que tienen el control pues quieren con nosotros, que estemos todo el tiempo chocando, ¿cierto? No, es que esta es la religión que es, no, es que la mía es la que es, no, es que esta vertiente política, no, es que la otra vertiente política. Y mientras nos tienen a nosotros confrontados, pues ellos están tomándose su tinto o su tecito junticos dándose en la mano. Entonces es algo muy gracioso porque así funciona, así funciona. Y sí, uno quiere como opinar, como, no, yo misma en mi autocriterio busco quién es el mejor malo. Y no tengo que decirle a nadie, ¿cierto? Porque es obligación en Latinoamérica poner un voto. Entonces esos temas que son mejor no tocarlos. Es verdad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Equipo, pues muy agradecida con sus aportes, muy agradecida con su estadía en este espacio. Realmente es algo que nutre bastante y que le levanta a uno, le vuelve a incendiar esa llamita, como dice Juan Carlos, y vamos con toda. La idea es que lo que nosotros estamos aprendiendo acá lo pongamos en práctica, ¿cierto? La idea es que salgamos a prospectar, salgamos a invitar, salgamos a presentar, salgamos a contarle al mundo que hay algo alternativo que nos puede solucionar muchísimos aspectos de nuestras vidas. Vivi, ¿tienes algo para decir para que cerramos el club de lectura? Nada, muchas gracias a ti, sobre todo por invitarnos, por incluirnos en tu club. Y bueno, pues lo que yo les digo a todos es que si el mundo ya está mal, tú crea tu propio mundo y en tu mundo tú eres el dueño de decidir qué tan bueno sea, aunque la gente te diga, es que tú vives en tu mundo. Sí, mi mundo es muy bueno, ¿quieres ser parte de este mundo? Y nada, muchas gracias. Pues nos vemos mañana, Vivi. ¿Puedes tomar una fotito o no se puede de ahí? Sí, sí, permítame. Para que todos abran, bueno, los que puedan abrir su cámara y lo A compartimos ver, ahí para que más personas del equipo se sigan uniendo. ok, acá abrí mi cámara en el computador y sonríale a la vida. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Equipo, una sonrisita. A ver, ahí estamos. Ahora en sus cámaras, Edwin, Juan Carlos, Carla, Karen. Ok, los que quieran. Una más, una sonrisita y ahí estamos. Eso es. Listo, pues no, súper agradecida, súper contenta con ustedes. De verdad que
Para mí es un verdadero privilegio que Vivi me permita compartir con ustedes. Es un espacio realmente muy agradable, muy nutritivo, es un espacio realmente que nos construye y que nos permite permanecer a pesar de las circunstancias desfavorables. Entonces, pues, un abracito para todos, nos vemos mañana. ¿Listo? Bye.